amor y de vuestra constancia y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, de este texto vamos a ver cuál es el origen, qué es lo que origina el servicio de estos hermanos. Y al ver esto, tal vez es bueno también retroalimentarnos, examinarnos nosotros a la luz de lo que dice, porque la palabra está hablando de una iglesia en Tesalónica, hermanos creyentes, hermanos vivos, y esta palabra debería tener el mismo efecto para nosotros. 20 siglos después debería también producir en nosotros lo mismo. Aquí vemos tres marcas del cristiano que Pablo lo repite en diferentes ocasiones. Primero es la obra de vuestra fe, el trabajo del amor y la constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Tres marcas del cristiano. Y vamos rápidamente a desglosar una por una. La siguiente diapositiva, veamos la primera marca, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Y es importante anotar algo. Pablo dice en Efesios 2:8, aquí ahí en amarillo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que está diciendo, nuestra salvación es por gracia, algo que no merecemos nosotros, gracias a Dios. Y el medio que Dios utiliza para que esa gracia llegue a nosotros es la fe, por medio de la fe. O sea, somos salvos por gracia de Dios. No por la fe, sino por gracia de Dios. Y el medio es la fe. ¿Ok? Pero algunos piensan que debemos hacer obra para ser salvos. Y Santiago lo aclara mejor todavía. Santiago 1:18 dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, no somos salvos por obras, por hacer cosas. Somos salvos por la gracia del Señor. Pero la evidencia de esa salvación se manifiesta en obras. Se manifiesta en las obras que, como dice acá, para buenas obras que Dios preparó de antemano. Es decir, para hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. La salvación es por la gracia. La fe es algo invisible. Alguien puede decir: yo tengo fe. Pero ¿cómo veo esa fe? A través de su propia vida. Cuando empieza a andar en los caminos del Señor. Santiago 2:26, la línea de abajo, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, alguien puede decir: tengo fe. Pero si no hay las obras que Dios quiere que hagamos, esa fe está muerta. Entonces, no nos sirve mucho una fe muerta. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero la fe debe expresarse en obras. Entonces, la primera marca del creyente es la fe. Es una fe salvadora, la fe que nos salva, pero luego se va a traducir en obras, se va a traducir como una evidencia de la fe genuina, es que vamos a querer hacer las obras que Dios ha preparado, es decir, hacer lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios. Y la segunda marca, en la siguiente diapositiva, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Otra vez, el trabajo de vuestro amor. ¿Qué significa eso? Todo trabajo, todo servicio debe brotar, debe nacer del amor a Dios. Cuando el Señor escribe la carta a los Hebreos, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolo ahora. Es un trabajo de amor que resulta del amor a Dios, pero se manifiesta en el servicio a la gente. Vuestra obra
Y el trabajo de amor, ¿y cómo se muestra ese trabajo de amor? Sirviendo a la gente y sirviéndoles a uno constantemente. Entonces, algo opuesto sucedía en otra iglesia, en la iglesia de Éfeso, cuando el Señor Jesús da el mensaje en Apocalipsis 2:4 en el texto de abajo, le dice: yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu paciencia. Una iglesia muy esforzada, muy trabajadora, pero le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, esta es una iglesia que hace mucho, trabaja mucho, esforzadamente, pero Jesús le dice: tú amas la obra, amas el ministerio, amas la denominación, pero no me amas a mí. Entonces ese trabajo no brota del amor a mí. Y lo que le dice: arrepiéntete. El gran pecado de esta congregación, que aparentemente no sabía nada, el gran pecado es que lo que está haciendo no brota del amor a Dios. Puede amar el ministerio, puede amar las cosas que hace, pero no ama a Dios. Es decir, tiene tiempo para todo, pero para Dios. Puede hacer un montón de cosas, pero no quiere estar con Dios. Por eso el Señor se arrepiente. El trabajo de vuestro amor es la otra marca. Es decir, lo que trabajamos lo hacemos porque amamos a Dios. No lo hacemos para agradar a la gente. Pablo dice: hacer todas las cosas como para el Señor y no para el ojo del hombre. O sea, no hacemos las cosas para agradar a las personas. Hacemos las cosas en respuesta al amor que tenemos a Dios. Y la tercera marca, en la siguiente diapositiva: acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. La esperanza en la venida del Señor. Pero dice vuestra constancia, la perseverancia. Y ese trabajo, ese servicio, se hace motivado porque el Señor ya viene. Jesús dijo, citó Jesús en Lucas 12, la parte, en el siguiente texto, por favor, si me siguen ahí en la cabina, por favor, ya, Lucas 12. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, en la parte de abajo, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Jesús es feliz aquel siervo que cuando el Señor venga lo haya así, trabajando, sirviendo, haciendo las cosas en su tiempo. Entonces la segunda venida es la esperanza de la segunda venida es la marca. Vivimos esperando al Señor. Y esa esperanza, esa espera no es pasiva, no es el cruzarse de brazos, es sirviendo al Señor, esperando que Él nos encuentre sirviendo a Él. No nos encuentre amando a este mundo, no nos encuentre pecando, nos encuentre sirviéndole a Él. Entonces, las tres marcas del creyente es la obra de nuestra fe, es una fe salvadora que se expresa en nuestro servicio al Señor, el trabajo de amor, que nuestro trabajo para el Señor nace del amor a Dios, y vuestra constancia y la esperanza, es decir, lo que hacemos, lo hacemos porque queremos que el Señor nos encuentre sirviendo. Ahora, el servir al Señor es en todo lugar. Pablo dice: hacer todas las cosas como para el Señor. Es decir, servimos al Señor no solamente acá, servimos al Señor en nuestro trabajo, servimos al Señor en nuestra casa, servimos al Señor en el mercado, porque tenemos que hacer todas las cosas como para Él, no como para la gente, como para Él. Y recuerden, Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin, todos los días. Es decir, que Jesús no está con nosotros solamente los domingos. Jesús está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todas las horas, todos los días, en todo lugar. Es por eso que todas las cosas que tenemos que hacer es teniendo conciencia que el Señor está aquí con nosotros.
todas las cosas como para el Señor. ¿Ok? Entonces, el origen del servicio de estas personas es que son personas sanas, que han nacido por la fe y que han amado al Señor, lo cual los lleva a trabajar para el Señor y están esperando la venida del Señor porque quieren que el Señor los halle sirviendo. Ahora, ese es el origen de su servicio, pero ellos continúan sirviendo, se mantienen fuertes, fue la fortaleza de su servicio. Del verso 4 al 6 dice el texto: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Porque conocemos, hermanos amados míos. Miren cómo Pablo se refiere a los tesalonicenses, a los gentiles. Miren la evidencia del cambio de Pablo. Pablo no podía ver a los que no eran judíos, los trataba de perros, perseguía a los cristianos. Ahora que se ha convertido, les dice: hermanos amados de Dios. ¿Se dan cuenta? La salvación, la fe, tiene que hacerse visible. Y entonces aquí vemos cuáles son las razones de su fortaleza, por qué continúan, son constantes, son perseverantes. Lo primero, vuestra elección. En la siguiente diapositiva está marcado vuestra elección. Y es cuando se habla de la elección, se habla de la soberanía de Dios. Se habla de la iniciativa de Dios. Es Dios quien nos elige. Jesús dijo: yo os he elegido a vosotros, no ustedes a mí. Ninguno de nosotros decidió vivir para Dios. El Señor nos escogió. Yo los elegí. Dice, entonces, porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Ahora, el tema de la elección tiene mucha profundidad, tiene algo de misterio, pero es Dios que nos ha elegido, es Dios que nos ha llamado, es Dios que nos ha escogido. Yo os elegí a vosotros, y esto nos debe llevar a la humildad. No nos eligió porque vio algo bueno en nosotros. Cuando Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y el Señor dijo: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Todavía no había nacido, pero el Señor había escogido a Jacob. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que tuviéramos oportunidad de mostrar algo de nosotros. La elección es una obra de la soberanía de Dios. ¿Por qué Él eligió? Dios lo sabe. Hay muchas cosas que Dios no lo ha revelado. El segundo elemento que nos hace fuertes es cómo recibieron la salvación. Porque conocemos, hermanos amados míos, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo. No solamente llegó de una forma verbal, en palabras, sino fue la palabra de Dios que tiene poder. Pablo dice a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es el poder que tiene la palabra de Dios. El poder está en la palabra. La palabra no necesita ninguna ayuda, no necesita luces, colores, sonidos, no necesita nada. La palabra de por sí tiene poder. Cuando Pedro dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, es decir, no podemos añadirle nada a la palabra de Dios, no podemos poner una serie de elementos para tratar ¿de qué? ¿Acaso la palabra necesita una ayuda? Ninguna ayuda necesita la palabra. La palabra tiene poder para convertir a las personas. Lázaro había muerto 4 días
muerto. Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Esa palabra que sale de la boca del cielo, esa misma palabra que creó el cielo y la tierra, que creó todo el mundo, esa misma palabra llama a Lázaro. De la muerte lo trae a la vida. A veces hay personas que su forma de vida y se llega a decir: esto no lo cambia nada, nadie da ningún medio por él. Pero yo he visto muchos casos de esos donde la palabra transformó sus vidas. Llevó el Evangelio a la iglesia de Tesalónica no solamente en palabras, sino en poder. La palabra tiene poder. Por eso es que nuestra responsabilidad es predicar la palabra, enseñar la palabra, profundizar en la palabra. Nada más que la palabra. Jesús dijo: hacer discípulos, discipulados, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Enséñenles a obedecer lo que yo les he dado, lo que les he hablado. Y esto tenemos que preocuparnos. Llenar a la gente de la palabra. Y la palabra se va a encargar de transformar la vida. 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Siendo renacidos, o sea, naciendo de nuevo. Lo que Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo? La palabra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra. Todo elemento humano que le metamos a la predicación de la palabra, todo adorno, toda cosa que arrastra adultera la palabra de Dios. Todo aquello que manipule las emociones de la gente adultera la palabra de Dios. La palabra no necesita, hermano. Tiene poder en sí mismo. Es poder de Dios. No sé si me dejo entender. ¿Ok? El tercer elemento es el Espíritu Santo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ¿podemos hacer un montón de cosas? Claro que podemos hacer un montón de cosas. Pero nada que tenga poder divino. ¿Se imaginan cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús en la tierra? 3 años. Y los 3 años solamente lo vieron los domingos 2 horas. No. Todos los días, desayuno, almuerzo, comían, dormían con él, vivían con él, andaban con él, le escuchaban a él, le veían hacer milagros a Jesús. 3 años. ¿Ya estaban listos para ir a hablar del Señor? No. Cuando Jesús resucita, les dice que vayan a Jerusalén y esperen que venga el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ustedes conocen lo que yo he hecho, han oído lo que he hecho, han visto lo que yo he hecho, pero esto no es suficiente. Tiene que venir el Espíritu Santo sobre ustedes y recién ahí podrán ser testigos. Si ellos salían a hablar, ahí sí que venga el Espíritu, su mensaje no iba a pasar de 2 cuadras. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, la tierra. Han pasado 20 siglos y se sigue predicando la palabra. ¿Qué es lo que fortalece su servicio? Es la dependencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo a los Efesios: sed llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo, vida controlada por el Espíritu Santo, no controlada por nuestras emociones, no controlada por nuestros deseos, no controlada por nuestros gustos, no controlada por nuestros criterios, controladas por el Espíritu Santo. Y este es el otro elemento que fortalece el servicio de Dios. Vuestra elección
palabra de poder y el Espíritu Santo. Entonces, esto fortalece, pero hay algo más que está en el texto. En la siguiente dice, en el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, imitadores de nosotros y del Señor. Pablo dijo en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitador es mimética, de ahí viene la palabra mimo. Y alguien que imita es alguien que observa bien cómo habla, su gesto, su palabra, todo, y trata de imitarlo. Y lo que está diciendo, venid a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, ellos estaban observando a Pablo, a Silas, a Timoteo, quienes se dirigen a ellos en esta carta, y observaban al Señor. Ahora, esto nos habla de una relación con Dios, con su palabra. ¿Cómo oraba el Señor Jesús? ¿Cómo hablaba el Señor Jesús? ¿Cómo se relacionaba el Señor Jesús con la gente? ¿Qué decía el Señor? ¿De qué temas hablaba? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? Observar al Señor e imitarlo. Observar a los líderes, a Pablo, a Silas, a Timoteo. Pero bueno, la gente querrá imitar a nosotros, querrá ser como nosotros. Ellos empezaron a observar a Pablo. Y la Biblia está lleno de que debemos ser ejemplo. Pablo dice a Timoteo, ser ejemplo en tu conducta y en una diversidad de cosas. Nos llama a ser ejemplo. Vete a nuestros pastores y imitáis la obra de su fe. Ahora, imitaban al Señor. ¿Qué más? Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ese era el pan de cada día en ese tiempo. Alguien dijo que los tiempos de mayor crecimiento en la iglesia son los tiempos de persecución. Los peores momentos de la iglesia son los momentos donde hay tranquilidad, bonanza. El peligro es que el creyente empieza a acomodarse al mundo, empieza a buscar las comodidades, empieza a buscar satisfacerse a uno mismo. Ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Cuando uno lee a los cristianos del primer siglo, cuando son perseguidos, son echados de Jerusalén, una persona que se convertía, perdía familia, perdía trabajo y era echado de su fe, expulsado de Israel. Y dice la Biblia que por donde ellos iban predicando a Cristo, no iban lamentándose que perdió mi trabajo, perdió mi casa, perdió mis cosas, iban predicando a Cristo. ¿Cuál es la diferencia cuando ahora los creyentes del siglo XXI, si no los saludan, si no los miran, se resienten y se van de la iglesia? Muy susceptibles. ¿Por qué? Eso dijo, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, niegue a su mismo y síganme. Lamentablemente, muchos predicadores se saltan al tercer punto. Dice, siga al Señor. ¿Quién quiere seguir al Señor? Pero no le dice, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. Muera a la carne y recién ahí siga. Creo que la diferencia entre los creyentes del primer siglo y los de ahora es bien marcada. Es bien marcada. Ellos estaban dispuestos a dar su vida. No eran tan susceptibles como lo son ahora. En medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Son dos palabras, tribulación
y gozo están juntos. Para nuestra naturaleza humana no es normal. ¿Cómo voy a gozar cuando estoy en plenos problemas, en plena presión? Pablo está en la cárcel, azotado, ensangrentado. ¿Y qué está haciendo Pablo con Silas? Cantando al Señor. En la cárcel escribe a los filipenses, dice: regocijaos, otra vez digo, os regocijaos. ¿Quién está escribiendo eso? Alguien que esté ensangrentado, azotado en la cárcel más pestilente. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en medio de las pruebas. O sea, no encaja en nuestra naturaleza humana. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de sus ojos, había algo delante de sus ojos que lo llevó a sufrir la cruz. Acá está la cruz, pero había algo más atrás. Entonces, él no pone su mirada en la cruz, pone su mirada en el resultado de la cruz. Lo que Santiago dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, hay un producto, hay un resultado. ¿Qué es lo que estaba mirando Jesús? Por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz. Isaías 53 dice: él verá el fruto de la aflicción de su alma. Él verá el fruto. ¿Cuál es el fruto? Nosotros, la iglesia. El resultado de la cruz. Y su enfoque no estaba en el sufrimiento, no estaba en la prueba, no estaba en la cruz. Su enfoque estaba en el resultado de él. Por eso es que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Gozo no es alegría. La alegría depende de las cosas externas, del ambiente, de la persona que está, de lo que tengo. El gozo depende de nuestra relación con el Señor. En medio de las pruebas podemos estar adoloridos, podemos estar sufriendo, pero el gozo es la paz que el Señor nos da. La paz os dejo, la paz os doy. No es como el mundo nos da. Es esa fortaleza que el Señor nos da en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. ¿Ok? Pero vayamos al tercer punto. Hemos visto de dónde nace su servicio, del nuevo nacimiento, la conversión. La fortaleza es la elección. Ellos han sido elegidos por el Señor. Ellos han sido imitadores del Señor. Ellos han servido al Señor, pero ¿cómo? En palabras, en poder recibieron y en el poder del Espíritu Santo. Veamos ahora este servicio, cómo puede inspirar a otros. Continuamos con el texto de 1 Tesalonicenses. Veamos los versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y acá vemos cómo se expande la fe, el servicio de esta congregación de la iglesia de Tesalónica. Vayamos a desglosar nuevamente esto, el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. Habéis, está en plural. Está hablando de la congregación, no solamente un creyente. La congregación ha sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. O sea, ha trascendido, ha ido más allá de su iglesia local. Ha trascendido a Macedonia, ha trascendido a Acaya. El ejemplo. Y dice Tito 2.7 en la parte de abajo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras y de enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Qué importante es entender que nuestra vida está siendo vista por los demás. Pablo dijo a los Corintios: nuestras cartas sois vosotros, leídas por todos los hombres. Gente que no lee la Biblia, pero nos lee a nosotros. Actos cristianos.
y empieza a observar nuestra vida, empieza a observar nuestra manera de hablar, empieza a observar nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de responder ante las situaciones diversas que nos toca vivir, empieza a observarnos. Y vamos dando un ejemplo, bueno o malo, pero vamos dando un ejemplo. Podemos ser buena influencia o mala influencia. Y acá Pablo dice que han sido ejemplo a todos los de Macedonia. Y entonces tenemos que pensar, estamos dando un mensaje con nuestra propia vida. Hemos sido ejemplos, somos ejemplos, somos influencia. ¿Pero qué tipo de influencia? ¿Qué tipo de ejemplo? Es lo que tenemos que pensar. Habéis sido ejemplo, pero hay otro elemento que inspira esta congregación hacia los demás. En la siguiente diapositiva, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos un ciclo completo. En el verso 5 hablaba de llegó a vosotros el Evangelio, no solamente en palabras, sino con poder. Llegó a ellos la palabra. Ellos recibieron la palabra del Señor. Llega y la reciben. Y luego esa palabra afecta sus vidas. Ahora son ejemplos los demás. Y luego, a partir de ellos, llega a otros lugares. Es decir, ¿qué es lo que hace? Esa palabra de poder llega, ellos la recepcionan, la hacen parte de sí mismos, de tal forma que su vida empieza a ser un ejemplo, un modelo para los demás. Y a partir de ellos llega el mensaje hacia otros lugares. El servicio de esta congregación inspira a otras congregaciones, a otras personas en diferentes lugares, más allá de su iglesia local. El siguiente elemento, versos 7 y 8, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y en Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ya vimos, esa fe no solamente llega en palabras, sino en poder que transforma nuestras vidas. Cuando Juan escribe su tercera carta, dice al anciano: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Juan escribe a una persona llamada Gaio y le dice: la gente da testimonio de tu verdad, de tu predicación, de tu enseñanza, da testimonio de que tienes verdad, que tienes doctrina. Pero no solamente da testimonio de que enseñas bien, que tienes doctrina, sino de cómo andas en la verdad, es decir, eres consecuente con esa palabra que enseñas, la vives, no solamente la enseñas, no solamente hablas de esa enseñanza, sino que la vives. Y esto es lo importante. La idea es que la palabra llega a nosotros, afecta nuestra vida y se dirige hacia los demás, tiene efecto en los demás. Eso es lo que se llama ser canales. Viene y solamente somos un canal, afecta nuestra vida para llegar a otras personas. Una cosa es ser canal de bendición y otra cosa es ser terminal de la bendición. Es decir, la palabra, la bendición llega a nosotros y aquí muere, aquí termina. No sale fuera. Somos mudos, nos callamos la boca. ¿A cuántos hemos hablado del Señor?
El Señor nos llama a ser canales de bendición. La bendición, la palabra llega a nosotros, afecta nuestra vida y llega hacia otras personas. El problema es cuando nos constituimos en terminal. La palabra llega cada domingo, la palabra llega a nosotros, pero termina ahí. Esto no debe causar tristeza, dolor, reflexión y arrepentimiento, si es que estamos solamente siendo terminales de la bendición de nuestra vida. Porque el Señor nos hace responsables de lo que nos da. Somos administradores de la gracia de Dios. Si nos da la palabra es para administrar la palabra, no solamente para que se quede con nosotros. Esa palabra tiene que alcanzar a otros. Y por último, veamos la razón de su servicio. Verso 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la razón de este servicio que inspira a otros? Y acá repite otra vez las tres marcas del cristiano: la fe, el amor y la esperanza, pero de una manera distinta. En el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Habla de la conversión, la fe, del inicio de la vida cristiana, la conversión. Lo ilustraba, mírense sus palmas, la palma de su mano, mírense ahí. ¿Qué ven ahí? No me digan que ven su poder, pero ven ahí la palma de su mano, ¿verdad? Ahora, volteen la palma de su mano, ¿qué miran? Esta es la conversión. Si antes veía el mundo así, ahora dejo de ver el mundo, dejo de amar al mundo. Es renunciar a esa forma de vida que tenía. Convertiste de los ídolos a Dios. Pablo dice en el texto de abajo, Colosenses 1:13, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de dos autoridades, dos reinos, dos potestades. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Acá tienes la cabeza de la potestad de las tinieblas, Satanás. Cuando una persona se convierte, es librar, es sacarlo. Pero no es sacado para dejar en el aire, es trasladado al reino, a otra autoridad, a otro reino, a otra potestad, al reino de su amado Hijo. Antes aquí su cabeza era Satanás, ahora su cabeza es Jesucristo. Esa es la conversión. Ser trasladado de un reino hacia otro reino. Jesús dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y todos nosotros éramos hijos del diablo antes de conocer a Jesús. Y eso fue palabra literal de Dios Jesucristo. Ahora, Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Convertirse de las tinieblas, de los ídolos, a Dios. La conversión que se muestra en pertenecemos ya no al mundo de las tinieblas, no seguimos la corriente de este mundo, sino ahora pertenecemos al Señor y empezamos a hacer lo que a Él le agrada. La otra razón, ¿por qué nos convertimos de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Recuerden la fe, el amor y la esperanza. La fe era el nuevo nacimiento, la conversión. El amor, el trabajo de amor, el servicio.
¿Y para qué somos trasladados, somos rescatados del Señor? Para estar más cómodos, para servir al Señor. Ese es el objetivo. Nos convertiste en los hijos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Jesús dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué se necesita para servir al Señor? Amar al Señor. ¿Tú dices que me amas? Sígueme entonces. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Y la palabra nos llama a servirle. O sea, no es cuestión de palabras orales, verbales, de boca para afuera nada más. Tienen que manifestarse en nuestro servicio. Y la última razón de su servicio es la esperanza. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo convertiste de los hijos de Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a sus hijos, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Acá nos habla de la esperanza de la venida del Señor. El Señor dijo que venía otra vez. Y la idea es esperar, pero esa espera no es pasiva, no es con los brazos cruzados. Primero Juan 3:3 en la parte de abajo dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que espera al Señor, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tú estás esperando la venida del Señor, Dios es santo, Dios es puro. Si te vas a encontrar con Él, ¿qué tienes que hacer? Apartarte del pecado, abandonar el pecado, renunciar totalmente al pecado. Si espera la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento, puede ser en cualquier momento la venida del Señor. Y lo que ellos querían es que el Señor los encontrara así sirviendo. La segunda venida nos lleva a mucho terreno práctico. Más allá de la teoría, debe verse reflejado la doctrina de la segunda venida en nuestra vida práctica. Todo aquel que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Quisiera que se vea la vida. ¿Estás preparado? ¿O quién sabe lo que sea? La iglesia dice: ves, no hay nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo, que pueda detenerme a quedarme en él. No hay oro, no hay plata, no hay personas, no hay cosas, no hay absolutamente nada que deba detenernos. Aquel que ama la vida del Señor, desea ardientemente que el Señor venga ya, que nos haya sirviendo, que nos haya hablando del Señor. Y creo que quien realmente conoce que el Señor y desea que el Señor viene, pues se prepara, pues da testimonio, habla a otras personas: oye, el Señor ya viene. Empieza a compartir. Mucha gente se va a ir al infierno porque no hay quien les hable del Señor. ¿Quién les va a hablar? El Ministerio de Educación hará un programa para hablar de la palabra del Señor. Es la iglesia. Somos nosotros que tenemos que agarrar los cielos. No es una espera pasiva, es una espera activa. Es una espera que afecta a nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Si no entendemos eso, simplemente estamos viviendo la vida de Dios.
influenciando, afectando, transformando nuestra vida. No dejamos que esta palabra corra desde nosotros hacia otros. No hemos entendido el mensaje. Simplemente estamos conformándonos con una vida religiosa. Nuestra asistencia regular, dominical, constante, pero sin fruto, sin resultado. Recuerde, lo que nace, crece. Lo que nace, fructifica. Lo que nace, se multiplica. Lo que nace. Lo que no nace, ustedes podrían ver todo el plástico. Y ponemos flores naturales igualitas, bien parecidas, no podemos confundir, ¿verdad? Pero la diferencia es que una está viva, la otra no tiene vida. Y así pueden haber en las congregaciones gente que parece, pero no tiene vida. Si tiene vida, recuerden, Pedro dijo, no se sabe nacer por la palabra, si tiene vida, tiene necesidad. El muerto no tiene ninguna necesidad. Si tiene vida, Jesús dijo no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Tiene necesidad de alimentarse con la palabra. Tiene la necesidad de no solamente leer, alimentarse con la palabra de Dios. O puede pasar una semana, un mes, un año, sin leer la palabra. No siente necesidad de alimentarse. La necesidad de obedecer la palabra. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Tengo la necesidad de obedecer, o me va y me viene lo que diga. Si he escuchado todo, pero al salir, vuelvo a hacer lo que a mí me parece, lo que yo quiero. La persona muerta no tiene necesidades, solamente la persona muerta. Dios quiere que esa palabra de Dios haya traído vida. Pero esa vida necesita expresarse, necesita alimentarse, necesita compartirse, para que podamos ser de inspiración. Yo no sé si en esta mañana, ya mediodía casi, podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. La necesidad de haber nacido de nuevo. No de ser plantas de plástico que no crecen, que no se reproducen, sino plantas vivas, pámpanos que llevan mucho fruto, porque permanecen al lado de la vida, conectados con la vida. Nosotros podemos examinarnos y podemos darnos cuenta. La palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos y que estáis en la fe. Y creo que es bueno examinarse a la luz de lo que Dios nos ha hablado en esta mañana en su palabra. Este no es un mensaje, ahorita solamente para escucharlo y luego salir y olvidarnos. Esta palabra de Dios debe afectarnos. Y debe afectarla total y plenamente. Si en esta mañana quisiera decirle al Señor, perdóname porque en vez de ser un canal, estoy siendo un terminal de bendición. En vez de que esta palabra llegue a mí, afecte mi vida y llegue hacia otros, simplemente se está quedando aquí. Y estoy siendo como aquel siervo al cual le diste un talento y lo escondió bajo tierra. Y no produjo nada. Perdóname, Señor. Y quiero reafirmar la entrega de mi vida a ti. Quiero ponerla en tus manos para que tu palabra transforme mi vida. Quiero rendirme a lo que tú dices, Señor.
ser una persona que no solamente tu palabra transforme mi vida, sino me haga instrumento para llegar y bendecir a otros. Si quiere decirme esto, que me pone de pie, quisiera orar por ti. Voy a orar por las personas que están fuera. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra esta mañana. Gracias por esta congregación de Tesalónica que sirve de inspiración para nosotros. Así que queremos pedirte que primeramente como individuos, como personas, seamos afectados por esta palabra tuya. Querramos ser receptores de tu palabra, del poder, y que esta palabra afecte nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de orar, nuestra forma de relacionarnos con las personas. Y queremos ser esos canales por donde tu bendición fluya, Señor, hacia nosotros y de nosotros hacia afuera, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Que tu palabra la inspire y que pueda anhelar tener el mismo impacto que esta iglesia de Tesalónica. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a cada persona que se presenta delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.